Diana, gracias Diana. No, yo no voy a poder vivir sin Diana, definitivamente. Mi ayudante propiamente dicha. Gracias Diana. Bien, entonces vamos a tener interés compuesto. Esto seguido vamos a estar haciendo un primer ejercicio de interés compuesto y puede haber también un interés compuesto con capitalización continua. En ese caso la fórmula va a ser diferente. Cuando en el problema dice capitalización continua, el problema va a ser diferente. Y ahí tenemos el proceso de crecimiento exponencial. Cuando sucede crecimiento, puede haber crecimiento de la población, crecimiento de la inflación, crecimiento del Producto Interno Bruto. En ese caso, la tasa que va a ser K va a ser positiva. Y el proceso de decaimiento, ven ustedes aquí, la K tiene un signo negativo porque va a ir perdiendo su valor de compra o valor de reventa. Y esto le voy a estar explicando en qué caso vamos a utilizar, ya con los problemas. Bien, son fórmulas ya despejadas para facilitar un poquito la vida también. Muy bien, y ahí vamos. Y nosotros vamos a tener el primer ejercicio aquí, en el ejemplo 6. Ahí está. Y nos dice justamente, ahí va, interés compuesto. Se puede utilizar la ecuación. ¿Qué vienen a ser estas? ¿Qué nos indican cada símbolo? La S es el monto final, ¿verdad? Es el monto que uno va a recibir por su ahorro, monto total final, ¿verdad? Deposita 1.000.000 de guaraníes y retira 1.300.000 luego de un determinado tiempo, entonces ese es el valor final, ¿verdad? O monto final. La P es el depósito o valor inicial del depósito, es el capital que uno deposita. La I va a ser la tasa de interés. Este va a ser en porcentaje. Y N va a ser el tiempo. Va a ser el tiempo. Expresado en años, en meses o en semestre, dependiendo la unidad de medida que utiliza también la tasa. Porque si es una tasa anual, el tiempo tiene que estar en años. Si es una tasa semestral, el tiempo tiene que estar en semestre. Bien, esta primera fórmula que yo acabo de colocar va a ser una fórmula que ustedes van a utilizar muchísimo el próximo año en matemáticas del segundo. Ahí van a tener matemática financiera, la matemática bancaria. Bien, acá nos dice un problema, tenemos un primer problema y vamos a resolver rapidito esto. Justamente nos explica todo lo que es el monto acumulado, ¿verdad? El monto acumulado, que la P es se conoce como el capital inicial, ¿verdad? Capital inicial y así sucesivamente. Bien. En esta ocasión se depositan, P es $1.000, se deposita una tasa del 8% anual, ¿verdad? Por año, por eso es anual. Y pregunta si en 25 años, ¿a cuánto va a ascender ese capital final? Eso es lo que nos dice en este problema. Después ustedes van a leer más detenidamente. Entonces vamos a resolver esto. Bien, tenemos entonces un capital inicial. Ahí está, un capital inicial de $1.000. $1.000. ¿A qué tasa estuvo depositado? A la tasa del 8%. ¿verdad? 8% que al dividir con 100, esto nos da 0,08, es lo que tenemos que usar dentro de la fórmula. Y quiere saber a cuánto asciende ese capital en 25 años. ¿verdad? En 25 años. Entonces la pregunta es el capital final, el monto que va a retirar a los 25 años. Entonces ahí utilizamos la fórmula de interés compuesto. En este caso no nos dice si es capital continuo o no, entonces se considera sin capital continuo. Entonces acá colocamos $1.000, abrimos el paréntesis, 1 más 0,08 elevado a la 25. Esto ustedes cargan así como está en la calculadora y le tienen que salir $6.848.5. Es decir,
ese $1.000 en 25 años se va a convertir en $6.848. Bien, eso ustedes tienen que hacer después en su calculadora y van a obtener ese valor. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar? Sí. ¿Cómo hago para poner el exponente 25? Sí. Sí, hay una tecla en la calculadora, la comuncita, que aparece esta flechita. Ese es elevado 25. Ya, elevado 25 le coloco. Sí, ya. Esta tecla, luego 25, igual. Y ahí debe salir. Correcto. ¿Está bien? Profesora. Sí, ¿Salió, sí, hija? sí, entendido. Perfecto. Sí, sí, profe, muchas gracias. Por nada. Bien. Bien, bien, bien. Voy a ir a la siguiente página. A ver un poquito aquí. Voy a reducir un poquito. Y ahí está el ejemplo 7. Era el ejemplo 6. Y justamente el ejemplo 7 es un ejemplo con capitalización continua. Bien. De momento que te habla de capitalización continua, nosotros directamente tenemos que utilizar esta fórmula, porque ya en el formulario nos dice cuando la capitalización es continua, vamos a tener que utilizar esta fórmula. Entonces aquí también nos habla, dice luego el título, interés compuesto con capitalización continua. Cuando se tiene la capitalización de interés, una vez por año es posible reformular la ecuación. O sea que esta fórmula se convierte en esta fórmula. Entonces se resume en esa fórmula, eso es lo que nos explica esta parte. Y nos dice, vamos a ver qué nos dice el ejemplo. Vamos al ejemplo acá abajo. Nos habla del ejemplo 6 justamente también. Nos dice el ejemplo 6, calculamos la cantidad a que ascenderá una inversión de $1.000, ese es el capital inicial, ¿verdad? La P, $1.000. Si se invirtieran con una tasa de 8%, entonces 8 dividido 100 siempre se hace para sacar en decimal 8,08 en 25 años. Capitalizable anualmente con 8%. Entonces acá, cuando te dice capitalización continua, ya usamos la otra fórmula, que es esta fórmula. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a hallar la letra S igual a 1000 por E a exponente 0,08. Un ratito acá. Voy a ampliar un poco más para que podamos visualizar mejor. Ahí está. Exponente 0,08 por 25. Y ahí vamos a sacar el monto. Ustedes van a escribir así como le voy a escribir acá. Van a escribir 1000, van a colocar shift, ¿verdad? La letra shift, luego logaritmo natural, y le va a salir, le va a aparecer 1000 E, ¿es cierto? Ustedes colocan 1000, la tecla shift, luego logaritmo natural, y al lado van a abrir un paréntesis. 0, aquí van a colocar 0,08 por 25, cerrar paréntesis. Y en la calculadora le va a estar apareciendo así, de esta manera, como está abajo. Opa, 0,8, perdón, 0,8 primero por 25. Así le va a aparecer en la calculadora. Entonces, pero para que le aparezca la E, tiene que darle Shift, logaritmo natural. Y ahí le aparece la letra E. No se eleva acá, por más de que en la función está elevado. Ustedes no van a darle la tecla elevado, porque cuando utilizamos logaritmo natural, cuando colocamos al lado, automáticamente computa como exponente. ¿Me entienden? Entonces, esos son detalles que no quiero que ustedes olviden para el día del examen.
Carolina. Profesora. Profe. Sí, disculpe, justo. Sí, ahora te escuché. Perdón. Para mí me salió 100.000. 100.000. ¿Le diste 1.000? Sí. Sí, logaritmo natural. Abriste un paréntesis al lado, 1.000. 0,08. Sí. Sí, profe. Bueno. Diana, ¿cuánto te salió? 7.389. Creo que es esa, ese es el monto. Ahí está, 7.389. Ese tiene que salir. Creo que es mi calculadora. Sí. Vanessa, yo creo que Vanessa, vos hiciste ese logaritmo, viste que está el logaritmo y al lado de su tecla está LN. Sim, eu fiz log. Ah, Ahí te sale. sim. Aham. Graças. Bien, la verdad. Agora sim me salió 7.389. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bien. Ese viene a ser cuando te dice capitalización continua, entonces cargamos en esa fórmula y no en la otra. Profesora, ¿sabes dónde me da un poquito de... Sí o sí tenemos que redondear. Por ejemplo, si yo coloco en el examen 7.389, Para mí está bien. por ejemplo, hasta ahí, por ejemplo, si yo le Para mí está solamente bien. el número... Para mí está bien. Yo en esos detalles, hija, no soy dramática en eso. ¿Me entendés, hija? Pero obviamente si vos sos bancaria vas a redondear siempre todo a más. ¿Cierto? Si trabajas en el banco. Entonces eso ya va a depender de la política bancaria donde te toque trabajar. Entonces va a depender ya de eso. Ya en la práctica es otra cosa, otras reglas, otra forma de hacer las cosas. ¿Es cierto? Sí, profesora. Sí. Bien, pasamos entonces al siguiente. Nosotros vamos a continuar. El otro ejercitario que yo alcé hoy, la próxima clase vamos a poner retroalimentación y vamos a resolver más ejercicios y con eso nosotros vamos a asegurar ya un tema del examen final. Y ese tema que bueno, esta parte tiene que salir sí o sí un tema, eso ya tienen por seguro. Puede ser de interés compuesto con capitalización continua o del valor de decaimiento de una maquinaria, de un rodado, de lo que sea, ¿verdad? Tiene que salir en el examen para que sea completo nuestro programa. Bien, entonces, esta parte nosotros en la retroalimentación que vamos a hacer antes de los exámenes ya nos vamos a repasar. Entonces, por eso me gustaría que ustedes ya entiendan bien esta parte. ¿Está bien? Sí, profe, un ratito. ¿Cómo nosotros vamos, disculpe, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a diferenciar aquí, por ejemplo, viste que tenemos el interés compuesto, bueno, capitalización continua con el otro, profe? Directamente vamos a utilizar con la E, cuando te habla de capitalización continua. Espérate, profe. Fíjate en el formulario, acá. Ahí nos vamos al formulario y vas a entender. Porque yo hace rato intenté explicarles sin ver esto. A ver un poquito dónde estaba el formulario. No, profe. Yo, la parte del formulario, esa parte yo comprendo muy bien. Excelente. Esa no falta. ¿Sabes cuál es mi pregunta? Viste que no va a salir como un problema, ¿correcto, profesora? Cierto, cierto. Entonces nosotros tenemos que quitar todos los datos, luego hacer las fórmulas y luego pasar esas fórmulas, ¿verdad? Con sus números correspondientes. Correcto. ¿Cómo nosotros vamos a diferenciar ahí, profesora?
esa es mi pregunta. ¿Cómo uno, si usted puede, del primero Y el segundo. con el segundo? En el Sí. primero no te dice capitalización continua. Vamos a leer. No dice. No dice. Acá te dice el encabezado, luego te dice interés compuesto. Directamente interés compuesto nomás. En el ejemplo 7 ya te dice luego con capitalización continua, entonces tu fórmula cambia ahí. ¿Ves? A mí Perfecto. Ajá. Entonces, en cada problema que nosotros vamos a tener, ya nos socorro. En cada problema que nosotros vamos a tener, entonces ya nos va a aparecer luego interés compuesto o ahí o capitalización. Correctísimo, Diana. Así mismo. Excelente. Buenísima Ya pregunta. está. Perfecto. Bien, vamos al siguiente ejemplo. Vamos a ver qué número, el 8. El 8. Esto está todo resuelto ahí. Inclusive muy bien explicado teóricamente cada parte. Y aquí tenemos justamente crecimiento exponencial, crecimiento poblacional tenemos en el ejemplo 8. Voy a colocar un poquito ahí. Y nos dice, proceso de crecimiento exponencial. Como se mencionó al principio de esta sección, bueno, ahí está. Entonces, cuando hay crecimiento de población, nosotros sabemos que la tasa va a ser positiva, ¿verdad? Y la tasa, para nosotros, la tasa de crecimiento va a ser la K. Algunas veces se puede utilizar también la I, ¿verdad? Porque este es un símbolo universal, la I, para expresar la tasa de interés. Bien, entonces, cuando hay crecimiento de población, esa tasa tiene que ser positiva, positiva. Porque va a haber crecimiento, entonces va a ir en aumento la población. Y ahí nos dice justamente, va a ver los datos, creo que tenemos que irnos al otro. ¿Qué son estos? Estos símbolos. La B va a ser el valor de la población o de la maquinaria o de lo que sea, el valor final, después de un cierto tiempo. La B sub 0 es el valor inicial, puede ser el valor inicial de la población, valor inicial de la maquinaria, valor inicial del rodado, entonces es inicial. La K ya sabemos que es la tasa y T viene a ser el tiempo. Bueno, eso es lo que rescatamos de esta parte. Ahora tenemos que ir a sacar los datos para poder hacer un ejercicio por lo menos. Ahí está. A ver, ese es 821. Tenía un poquito de organizarme. Sí, ahí va. ¿Qué nos dice el problema? Ahí está. La población de un país era de 100 millones. Ahí está. Era de 100 millones. Esa es la población inicial, que era 100 millones de habitantes. Ahí vamos a escribir al lado para que podamos resolver. Entonces, el valor inicial de la población es de 100 millones. Este 100 está en millones de habitantes. ¿Esto cuándo sucedió? En 1970. Desde esa época se ha incrementado exponencialmente con un índice del 4%. La K es 4%. Nosotros tenemos que dividir 4% para utilizar, tenemos que dividir 4 sobre 100. Eso significa 4% y vamos a utilizar 0,04. La función estima el tamaño de la población P en millones de habitantes. Bien. Entonces, aquí nosotros podemos utilizar, como nos dice ya, en función exponencial, incremento exponencial. Ahí ya me dice incremento exponencial. Cuando hay incremento exponencial, yo tengo que utilizar esta fórmula. Puede ser acá IT o KT, eso no importa, ¿no? Yo puedo utilizar también así la población inicial, acá un cerito, por E a la KT. Eso no importa. La K o la I no importa. Entonces ahí nosotros, población inicial es 100
por E exponente, la tasa que es 0,04 por, ¿y para qué año? Para 1985. ¿Cuánto tiempo transcurrió? Del 70 al 95, el tiempo transcurre 25 años. Entonces eso es lo que vamos a colocar aquí. Y cargamos nuevamente en la calculadora. Ustedes colocan 100, ahí yo le voy a ir diciendo si pueden hacerlo. Le dan la tecla Shift y luego logaritmo natural, porque la E es la función inversa del logaritmo natural. Entonces en la tecla logaritmo natural está, pero en la segunda función de la tecla. Por eso le damos Shift. Entonces Shift, logaritmo natural, le aparece la E. Al lado nada más abren un paréntesis y colocan 0,04, ¿verdad? 0,04 por 25 y le dan luego la igualdad. Y ahí debe salir 271,83. Y le agregamos entre paréntesis millones, porque sabemos que ese 100 estaba en millones de habitantes. Entonces, 25 años, casi ya se va a estar triplicando la población de ese país. Bienita, ¿te sale el valor? Vanessa, Sandra, Elba. Sí, profesora, Sí, sin ningún inconveniente. profe. Qué guapas que son. Realmente son muy guapas. Es muy fácil esta parte. Todo está en la interpretación. En la interpretación. Entonces, ahí tenemos entonces crecimiento exponencial. Tenemos un incremento de población. Por eso la tasa, el valor de la K es positiva. Positiva 0,04. Bien. Entonces ahí vamos. Inclusive ahí nos muestra la fórmula, la gráfica, para que ustedes puedan después observar mejor. Bien. Luego me dice proceso de crecimiento exponencial continua. Este ejercicio nosotros vamos a pasar porque nosotros vamos a utilizar directamente una fórmula para el crecimiento, para duplicación de fórmula, entonces no vamos a utilizar este método. Vamos ahora al siguiente. Quiero llegar a este y con este vamos a cerrar. Cuando la fórmula es negativa, o sea que cuando va a suceder un decrecimiento o decaimiento, cuando la fórmula es negativa, o sea que la tasa es negativa. Y tenemos acá la función de decaimiento exponencial. ¿Y qué ejemplo tenemos aquí? Vamos a ver qué ejemplo dice. Nos dice aquí, ya nos da la fórmula que vamos a estar utilizando. Y nos dice, el valor de reventa en dólares de un cierto tipo de equipo industrial ha sido encontrado para comportarse de acuerdo a una función B y nos da una función exponencial. Donde T el año, ¿verdad? T está en año, desde su compra original. ¿Cuál es el valor original de una pieza del equipo, ¿verdad? Teniendo en cuenta esa ecuación. ¿Cuál es el valor de reventa esperado después de 5 años? Después de 10 años. O sea que hay 3 preguntas. Obviamente, ese valor que figura en la función exponencial, vamos a copiar un poquito aquí y voy a explicarles así rapidito. El valor está en función al tiempo y es de 100.000 por E a la menos 0,1 T. Y nos dice cuál es el valor inicial. Entonces, ¿cuál era el valor original de la pieza? Y obviamente el valor original de la pieza va a ser, ¿cuánto les parece que va a ser? Al mirar el ejercicio. Va a ser 100.000, ¿verdad? ¿Es cierto? ¿Por qué? Si vamos a hacer matemáticamente, yo voy a tener que hacer 100.000 por E a la menos 0,1 por 0. Tiempo 0, no transcurre ni un día ni una hora.
Entonces, esta parte me da 0. Ratito. Esta parte me da 0. Todo número elevado a la 0 es 1. Entonces, todo esto es 1. Y 1 por 100.000 es 100.000. ¿Se entiende? ¿Me entienden, gente? Sí, profesora. Sí. Entonces, esto es 0. Entonces, vamos a tener 100.000 por 1. Va a ser 100.000. De ahí sale este 100.000. Pero mirando la ecuación, luego ya empezamos que ese es el valor inicial de esta maquinaria industrial o equipo industrial. Bueno, esta es la operación A. Ahora, en la B nos pregunta ¿a cuánto ascenderá en 5 años? Primeramente 5 años y luego para 10 años. Entonces, primero vamos a tener el valor, tenemos 100.000 por E, y entre paréntesis ponen ustedes, ya saben cómo hacer aparecer la E, y no deben dar la tecla elevado cuando se trata del logaritmo natural, se le pone al lado nomás, él ya computa como exponente, y colocan 0,1 por 5 y cerrar paréntesis. Entonces, en 5 años, esa máquina va a estar valiendo $60.650. Le vamos a poner aquí un 5 chiquitito. En 5 años va a estar valiendo esa máquina $60.000. Profesora, no sé si yo hice mal o como a mí me salió 60.653. 60.153. ¿A los demás? 653. 60.653. 53. No, Ah, genial, genial. Entonces acá sale 3. Está bien, correcto, correcto. Eso era antes de ellos. Aquí, sale un poquito. Sí. Redondea a 65 luego acá. No importa eso. No importa. Está bien. Perfecto. Felicitaciones. Y para el otro valor en 10 años, vamos a hacer un poquito acá, 100.000 por E, exponente negativo 0.1 por 10. Y ahí, según nuestro libro, sale 36.790. Es decir, va decayendo considerablemente ya su valor en 10 años. Y Anita, ¿sale el resultado? ¿Vanessa? sí, profe.